Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de un tema que probablemente para algunas personas es más relevante que otras, como en todas las cosas de las que yo les hablo dentro de este espacio, pero que quizás le llega específicamente a aquellas que están teniendo problemas en sus relaciones de pareja cuando hay diferencia en cuanto al uso de las redes sociales. Para eso me encuentro el día de hoy con mi tacita favorita, que es mi taza con la foto de mi perro Panqueque. Pausa para el sorbito. Perfecto, porque hace un frío horrible, estamos en Tropiconce, ya el otoño fue avanzando y la verdad es que a mí me encanta el otoño, sinceramente, me encanta ver cómo caen las hojas en el Parque Ecuador y otro tipo de lugares, pero cuando llega el momento de la lluvia no me da muchas ganas, sobre todo cuando hay que levantarse temprano para salir a la calle, eso no me gusta. Pero bueno, dato extra, porque vamos a estar hablando acerca del día de hoy. Tengo mis torpedos aquí, tengo mi tablet, tengo mi agenda. No sé por qué saqué la agenda, es como manía, estoy muy acostumbrada. Pero bueno, tengo mis apuntes aquí acerca de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y les voy a estar hablando esto debido a que es algo que en general suele salir dentro de la consulta, ya sea en contexto de psicoterapia individual como en contexto de terapia de pareja, que las personas tienden a traer el tema de ¿será que yo estoy usando las redes sociales de una forma distinta a la que está teniendo mi pareja? O ni siquiera tan elaborado eso, sino que viene con un problema siguiente. Estamos teniendo problemas, estamos teniendo discusiones, ya no nos estamos comunicando porque X persona o yo estamos muy pegados al teléfono. O tenemos una situación de conflicto porque esta persona le está dando un uso específico a sus redes sociales que yo no comparto, me está pidiendo cosas, que cambie eso, etcétera, etcétera. Y para eso, más que un contenido teórico como tal, les voy a traer preguntas que ustedes se podrían hacer, tanto si están solteros o solteras como si también están en pareja, que les pueda facilitar un poco el afrontar situaciones de conflicto específicas que se generan en torno a eso, como incluso también cosas que podrían darse en conversaciones preventivas, entre comillas, para evitar llegar a situaciones de conflicto como tal. O si es que llegan a situaciones de conflicto, que al menos haya una base que ustedes previamente ya se hayan planteado y que les pueda facilitar el camino para poder abordarlo eso, ya sea de forma individual, a solas, con su grupo de pares o amistades, o si van con algún profesional, también tener un poco clara la idea. Lo digo porque este tipo de preguntas son cosas que pueden surgir dentro del espacio de la terapia, como pensando un poco si yo les recibiera, probablemente si hubiera un conflicto en relación al uso de redes sociales, trataría de indagar respecto a eso o se las daría de tarea o misión para que reflexionen en su casa, como porque es muy probable que otra persona que los pueda recibir también les debería hacer, desde mi punto de vista, el mismo tipo de preguntas, pensando en que no hay que asumir qué uso le damos a las redes sociales. Hay que entender que así como uno le puede dar un uso distinto a la comida, a los medios de transporte, no sé, la gente usa medios de transporte, por darle un ejemplo súper básico y burdo, tengo un auto nuevo, ¿para qué lo uso? Solo para paseos y cosas entretenidas, o tengo un auto nuevo, solo lo uso para emergencias, o yo lo uso para el día a día, etcétera, etcétera. Si podemos irnos a una situación tan específica como el tema del auto, que ya hay mucha gente a la que le genera conflicto decir, esta persona que es apretada porque no quiere que vayamos en auto, sin entender qué cosas pueden haber detrás, más allá de que la persona simplemente está caña, entre comillas, como lo plantean algunas personas, puede darse en otro tipo de ámbitos y el uso de las redes sociales no está exento de ese tipo de diferencias o posibles diferencias como tal. Para eso pongámonos un poco en contexto, porque ustedes saben que a mí me gusta darle contexto a las cosas, independiente si de repente hay algo que es más o menos teórico. Como les digo, lo del día de hoy no va a ser con teoría, sino va a ser un poco... yo diría que cosas de conocimiento general, pero de cierta forma también son quizás cosas que también he averiguado en paralelo porque justamente he recibido personas con este tipo de temáticas, como porque, no sé, me gusta cuestionarme estas cosas como cuestionármelo en la vida privada. En el pasado me he tenido que cuestionar algunas de estas cosas que yo les voy a plantear para poder entender de repente cierto tipo de diferencias con expareja y cosas así. Y en cuanto al contexto, ¿qué es lo que hay que entender? Pausa nuevamente para el sorbito. Probablemente esté tomando harto rato café porque sinceramente tengo frío. Y porque este es mi podcast, ¿sabes? Y yo puedo hacer lo que quiera. Sin dañar a otros, por supuesto. Ahora cuando alguno de ustedes me dice, me daña que tomes café durante el podcast. Espero que no. Ya bueno, poniéndome seria nuevamente. ¿Qué les puedo decir sobre el contexto? Estamos en un contexto, ya súper típico comentario, estamos en una sociedad muy globalizada y ya, pero sí, es verdad. Con esto no quiero decir que todas las personas tenemos acceso a redes sociales, tecnología, electricidad, porque sería una mentira. O sea,
hay que pensar que en lo que yo me voy a estar centrando, para que después no digan que uno anda descontextualizado por la vida, esta temática que vamos a abordar claramente es un tema que para algunas parejas no es tema, para otras personas nunca ha sido un tema y quizás nunca sea tema, o puede que nunca sea tema dentro de esa área, pero quizás sí después sea un tema con sus hijos, hijas e hijes, y por lo mismo igual sería positivo que si tú eres padre o madre lo puedas escuchar, aunque esto no te resuene en tu vida privada, amorosa, pero te puede servir por si en algún futuro quieres orientar a alguien en torno a este tipo de cosas. Si tú ves que tu hijo adolescente empieza a tener una relación amorosa, sea cual sea la característica de esta relación poliamorosa, monógama, etcétera, que se evite cierto tipo de problemas y que pueda tener herramientas para poder afrontar ciertas cosas, como lo que estoy hablando ahora del uso de redes sociales. Entonces, volviendo a esta idea de, sociedad globalizada, ya, sí, no todas las personas tienen acceso a este tipo de cosas, pero hay un grupo importante que sí lo está teniendo. Está teniendo acceso a redes sociales, ya sea por, bueno, no nos vamos a ir tan atrás de los procesos de industrialización y todo ese tipo de cosas que impactan en la economía, pero sí hay que saber que acorde a las características en las que uno se encuentra como país, ciertos niveles económicos como tal, podemos empezar como sociedad, llevándolo si estamos en Chile, a tener más acceso a la compra de productos tecnológicos, ¿ya? Asociado a eso, se vienen otro tipo de cosas en paralelo, como que más personas empiezan a tener electricidad, después más personas empiezan a usar este tipo de productos con la electricidad. Y también hay que considerar que lamentablemente debido a la pandemia que tuvimos el año 2020, muchas de las cosas que se hacían de forma presencial empezaron a trasladarse al ámbito tecnológico vía redes sociales. Y uso otro tipo de tecnologías, como por ejemplo incluso mi trabajo, que tiene que ver con trabajar, hablar con personas, ¿cierto? Eso se tuvo que traspasar en su momento a videollamadas como tal para poder llegar a las personas. Y no es solamente el único trabajo que tuvo que hacer eso, también claramente hay otro tipo de teleconsultas, procesos también de ingeniería. Lo digo pensando en personas con las que he conversado que desde antes ya utilizaban cosas de informática. Yo soy ignorante en tema de ingeniería, pero por darles un ejemplo. También me han comentado que ha habido procesos que antes se hacían de una forma más lenta o con más personas, que ahora se ha ido automatizando como tal, y eso también ha llevado que dentro de cierto tipo de contextos empresariales también hayan reestructuraciones y cosas así, Entonces, con esto que yo les quiero decir que claramente un popurrí de información que ustedes claramente podrían profundizar en otros lugares, con fuentes más confiables relacionadas con uso de tecnología y ese tipo de cosas, entendemos que hubo un cambio en algún momento en el que el uso de cierto tipo de plataformas, redes sociales o plataformas de comunicación, de streaming, todo ese tipo de cosas empezaron a tener más auge por la necesidad que teníamos, considerando que estábamos la mayoría de las personas encerradas. Y dentro de ese contexto, también, así como con esto que yo les decía de la gente, con la capacidad adquisitiva y todo ese tipo de cosas, la gente empieza a comprar más cosas, dentro de eso empiezan los usos de los teléfonos, con todas las discusiones asociadas de si los niños o adolescentes tienen o no tienen que tener teléfono, que ahora los adultos mayores también pueden o no pueden acceder a los teléfonos, etcétera, etcétera. Todo eso ha hecho, aunque la gente se enoje, aunque la gente critique, ¿ya? Ha llevado a que las personas de cierta forma dependan mucho más de ese tipo de elementos. Desde mi punto de vista yo creo que son cosas que llegaron para quedarse, a no ser que ocurran apagones o cosas mundiales, pero voy a dejar de predecir cosas porque yo predije la pandemia. Ustedes no me van a creer, pero fuera de broma que 1 año o 2 años antes yo le decía a mis amistades, cuando estaba en la universidad, le decía, ¿sabes qué? Sinceramente yo veo venir que va a haber una pandemia, alguna cosa, y van a tirar un virus y va a ser demasiado evidente y chanta que va a ser alguna potencia mundial y típico que le van a echar la culpa a los rusos o a los chinos. La cosa es que literalmente eso pasó. Ahora, yo lo tiré en talla varias veces porque era lo que me hacía sentido en cuanto a que la población disminuyera porque había mucha población y de alguna manera las potencias tenían que hacer que las personas dejaran de ocupar espacio, que suena horrible, pero yo lo veía venir. Nunca pensé que iba a ser el año 2020. Yo lo veía cuando yo tuviera 50 años, yo veía que esa cuestión podía pasar. En fin, no sé por qué llegué a ese punto. Pero la cosa es que, como digo, lo que tiene que ver con todo aquello que sucede en esta dimensión. Yo le voy a decir dimensión, como la dimensión social normal, así como frente a frente, y la dimensión de redes sociales llegó para quedarse desde mi punto de vista, no sé qué pasen cosas. Bueno, ahora ya me acordé por qué hice el nexo con lo de la pandemia. Y dentro de esa idea es que
eso ha llevado no solamente que claro, que estos trabajos vayan a esos espacios, sino también que esto que pasaba en la dimensión tú a tú, interacciones sociales, ahora empiece a darse en esta otra dimensión. Y no es raro, y nuevamente aunque la gente se enoje, lo digo porque estoy acordándome de gente que critica esas cosas, y es como, ya basta. Es como, sí, yo tampoco con esto que voy a estar hablando significa que esté del todo de acuerdo en todo tipo de uso, libre uso de redes sociales. No estoy de acuerdo con el libre uso de las redes sociales, ni en todas las edades. Desde ya me posiciono para que después la gente no diga, ¿y tú estás hablando todo? No. Desde ya lo menciono, como para que sepan también de dónde me posiciono yo. Y siguiendo con esa idea, eso ha hecho, como yo les digo, que aspectos que se daban solo en el ámbito social tú a tú, porque ya sea no había cierto tipo de medios de comunicación, y si nos vamos muchísimos años atrás, tampoco tanto, cuando no había teléfonos, celulares y ese tipo de cosas, y menos videollamadas. Casi todo se daba, como les digo, en esta visión tú a tú. Si uno dejaba de ver a alguien, dejaba de verlo nomás simplemente. Y ahora uno puede dejar de ver a alguien de su contexto de trabajo, pero si tú lo tienes en tus redes sociales, quizás vas a poder seguir viendo qué es de su vida. Si es que lo tienes, por ejemplo, en Instagram, en TikTok, ese tipo de cosas. Facebook, para la gente que alcanzamos a usar Facebook. Y no nos perdemos parte de su vida y tenemos una visión distinta porque podemos ir haciendo seguimiento y ta. Y con esto que yo les quiero decir, después de esta larga pero popurrí desordenada información de mi punto de vista, les puedo decir que esto también ha llevado a que las personas tengan que empezar a aprender a cómo relacionarse dentro de esa segunda dimensión. Yo digo que me doy un poco esto, es como, si ya relacionarse dentro de esta primera dimensión ya es bastante complejo, imagínense relacionarse en esta segunda. ¿Por qué digo complejo? Probablemente si tú dices, ay, ¿cómo va a ser tan complejo? Probablemente o no te preguntas cosas lo suficiente, o has tenido suerte y te has relacionado justo con gente que es muy parecida a ti y está todo ok, pero la gran mayoría de las personas no funciona así. Hay personas que les cuesta poner límite y hay gente que, yo soy la persona más trabajada en mis límites personales, y llega alguien con una forma de relacionarse totalmente opuesta a ti y quedas totalmente descolocado. Ya, bueno, eso es complejo, a eso me refiero. Y si eso se da de esa forma, imagínense en redes sociales donde a veces no tenemos el verse frente a frente, donde no tenemos las entonaciones, si hablamos de hablar por mensaje de texto, etcétera. Y ahí es donde hay cierto tipo de códigos, facilidades que en ciertas áreas se dan, áreas, con esto ya voy a explicar a qué me refiero, de una forma más fácil versus otras. Esto es mi punto de vista. ¿A qué me refiero con eso? Áreas como, por ejemplo, cómo nosotros como familiares nos vamos a relacionar en redes sociales. O cómo como amistades nos vamos a relacionar en redes sociales. Y cómo como parejas nos vamos a relacionar dentro de las redes sociales. Claramente hice una visión súper reduccionista de área. Dije familia, pareja y amistades, pero podría ser también dentro de la familia. Como tú como nieto te vas a relacionar con tu abuelo. Tú como sobrina, cómo te vas a relacionar con tu tío, con tu tía. Cómo con tus papás, con tus hermanos y así. Y hay cierto tipo de códigos que en el sentido de... Aquí yo estoy hablando como de lo que es mi generación y después voy a hacer un desglose por generaciones, que quizás por mi generación Z, tanto que le echan mugre a la generación Z, sí, hay estas cosas bastante negativas, pero hay otras que en verdad es como, sorry, ustedes nos criaron, así que sinceramente, ¿qué se quejan? Broma. No, siempre hay excepciones, por supuesto. Pero en cuanto a la generación Z, que fuimos una generación que... alcanzamos a no tener este tipo de cosas. Yo usé cassette, por ejemplo, usé CD, usé DVD y fui usando todas esas cosas. Tenemos cierto tipo de códigos que ya teníamos con los millennials, ¿sabes? Mi hermano es millennial, ¿ya? Y cuando compartíamos con él ya teníamos códigos, o sea, tú no le vas a mostrar toda la información a tus papás, hay un tema de privacidad, o a tus tíos cierto tipo de cosas versus a las tías que les va a ocultar la historia. Son como ese tipo de dinámicas que yo digo que son códigos que se van dando de forma natural. Desde mi punto de vista, que se fueron dando de esa forma. Tuve que hacer una breve pausa porque literalmente casi se me da vuelta el café. Pero bueno, sigamos con la idea. Que habían cierto tipo de códigos que se fueron dando de forma natural, desde mi punto de vista. Pero yo creo que habían ciertas áreas, y como digo mi punto de vista, ciertas áreas que tenían estos códigos como más estipulados. Como esto de, con los tíos que son los adultos, nos vamos a relacionar de cierta forma. No sé, en Facebook quizás no ibas a atender a tu tía, o quizás sí, pero si subías cosas solo ibas a tratar de ocultar, o cosas de Instagram. Gente mayor no se preocupe, o sí, preocúpense, mentira, preocúpense si le hacen eso. Pero más que preocuparse, ocúpense, como plantéense. Mi hijo me está ocultando las historias, pregúntense por qué. No siempre son cosas personales contra ustedes,
es como de hacia su persona, sino son cosas normativas que se han traspasado esas dimensiones, como decir, claro, antes tú podías guardar un secreto, ay, que conociste a Pepito, a Pepita, y no le vas a contar a no sé quién porque te da vergüenza, no sé qué. Bueno, ahora se da en las redes sociales y está bien también, uno tiene que tener un cierto grado de privacidad dentro de cierto tipo de márgenes que sean seguros para uno y para los otros. Lo hago como aclaración. Pero dentro de esta idea de lo que yo digo como de las expectativas o de estos códigos, en el ámbito de las relaciones de pareja habían otro tipo de códigos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en Facebook, cuando las personas estaban usando Facebook, estaba esto como de poner que se está en una relación con no sé quién, se está casado con no sé quién. Uno en esos tiempos se casaba con gente que había visto una vez, la vida te había gustado, nunca fue tu marido, nunca fue tu pololo, nunca fue nada. Pero habían esos códigos. Entonces, así como habían esos códigos, eso era, yo digo, como los códigos más evidentes. Habían otras cosas que claramente no se hablaban, y yo creo que en cuanto a las generaciones se da de una forma distinta. Por ejemplo, yo puedo acceder en cuanto a temática de Facebook desde mi generación, como esto que les digo de casarse, de que si uno estaba en una relación tenía que poner abiertamente que estaba en una relación. Si se estaba en una relación monógama cerrada, en esos tiempos uno decía solamente pololear, como que no había otra cosa más que andar, por ejemplo, y pololear, o estar casado. Si tú no lo ponías era raro, como qué raro que no lo pongas, ¿por qué no lo estás haciendo? Etcétera. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, de las personas ya no millennials, yo diría como de la gente boomer y mayor, por ejemplo, las generaciones de mis papás, de mis abuelos no me voy a ir en eso porque ya eso es como too much, pero la generación de los papás yo creo que tenían otro tipo de desafíos, que son cosas que yo fui dándome cuenta después, conversando con personas más grandes que yo, conversando con familiares también, que podían haber otro tipo de códigos, donde quizás no estaba esto de, oh, estoy casado con Pepito, pero sí se consideraba, por ejemplo, el que tú te podías reencontrar, por ejemplo, con personas de tu pasado, cosa que antes de las generaciones de los abuelos no se daba. Como yo les decía, ustedes conocían a alguien y dejaban de verlo. Pero por otro lado tampoco se conversaba, no se hablaba abiertamente, al menos yo no lo recuerdo y nadie tampoco nunca me lo había comentado. Yo digo quizás porque en esos tiempos claramente yo no era terapeuta de familia ni de pareja, ni trabajaba, y probablemente nunca nadie me trajo esta problemática, pero sinceramente hablando con personas en mi proceso de formación que me doblaban la edad y que podrían ser mis padres o incluso abuelos, sinceramente nunca me dijeron que el tema Facebook era un problema, como que las parejas trajeran temas como los que sí uno escucha y que yo escuché muchos años después, como los siguientes. No sé qué hacer porque mi señora se reencontró con su pololo de la infancia. No sé cómo abordar porque mi suegra está viendo mis fotos y ve que yo soy amigo de no sé quién y no sé si quiero que vea eso, por ejemplo. Cosas que en el presente sí ocurren de forma mucho más notoria, por ejemplo en contexto de uso de redes sociales, yo diría tipo Instagram o TikTok, pero más Instagram, como qué pasa con eso de, oh, esta persona está agregando personas, pero no sé si yo las conozco, será malo que yo critique eso, pero si a lo mejor para mí es normal, para el otro no, por ejemplo, ese tipo de cuestionamientos no se daban tanto desde mi punto de vista, como digo, que claramente está sesgado por el hecho de que yo en esos años no trabajaba. Yo usé Facebook y decía que me casaba con gente, pero no trabajaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cómo se liga todo esto que yo le estoy diciendo? Y que ya después para las generaciones de más abajo es más, yo diría que es más distinto todavía, porque es una generación distinta, sí crecieron sí o sí con toda la tecnología desde el día 1, todas esas cosas, que yo me encuentro en el presente con muchas personas que dentro del espacio de la psicoterapia individual, como en el contexto de terapia de pareja, tienen problemas debido a este tipo de temas, que no es que sean las redes sociales el problema es no saber cuál es su relación con el uso de sus redes sociales, no saber qué relación tiene la persona con la que están en torno a sus propias redes sociales, y no saber si se puede hablar acerca de eso, y menos saber si se puede llegar a transar algo respecto a eso. Esto que yo le estoy diciendo es algo que pasa más de lo que ustedes se imaginan, y hay un grupo importante de personas que le da vergüenza plantearlo abiertamente. ¿Por qué le da vergüenza? Yo creo que porque todavía no le damos del todo el grado de importancia que tiene en entender que ya son dos dimensiones, ya no hay vuelta atrás. Claramente hay contextos extremadamente específicos los cuales eso no se da, contextos a nivel geográfico donde no hay tanto uso de redes sociales, ni hablar de las culturas en las cuales hay uso de redes sociales pero está controlado. Yo creo que claramente vamos a dejar algunos lugares de Asia totalmente afuera de esta conversación y yo me voy a centrar en Chile obviamente, y otros países de Latinoamérica que tampoco tienen el acceso que tenemos nosotros en Chile. Aquí a la gente, esto déjenme decirlo, pero hay gente que se queja de repente con cierto tipo de cosas y es como, sinceramente es cosa de que vayas un poco
poco más al lado nomás y te des cuenta de la diferencia. Y ni siquiera dentro del mismo país también. Me alteré. Pero es un problema como tal. Y ante eso, ¿qué pasa? Que los problemas más frecuentes que yo recibo tienen que ver con un uso de las redes sociales, ya sea que se considera excesivo, ya sea que se considera, estoy leyendo mi interpreta aquí, por eso miro hacia abajo, tiene que ver con que una de las personas no entiende, ya sea porque realmente no le cabe en la cabeza o no lo quiere aceptar, ya sea su conveniencia, por ignorancia, vaya a saber uno por qué, que hay un segundo medio de una segunda dimensión de relaciones interpersonales, y ante eso no es raro que haya personas que vean el uso de redes sociales como una extensión del ámbito social. Conectar con personas de su presente, de su pasado, posible futuro, etc. En tercer lugar, el uso de redes sociales como forma de comparación o anhelo a lo que no se tiene en la realidad actual en la que se está, que es lo que suele generar roces entre las personas, sobre todo ligado a temas de ponerle me gusta o seguir gente con características específicas que muchas veces se aleja a lo que es o puede representar la persona con la que están. Y un cuarto lugar que tiene que ver con temáticas de infidelidad, que ese es un tema más amplio que quizás más adelante aborde, pero básicamente tiene que ver con, yo con esto típico dicho así como, te voy a ahorrar años de terapia. No, nadie te va a ahorrar esos años de terapia, a lo mejor no los necesita, pero cosas extremadamente evidentes que la gente a veces no se le ocurre, y disculpe que lo diga así, pero es que ya llega un punto que es como, oye ya, que es... Existen distintos tipos de infidelidad. Lo que para ti es infidelidad no necesariamente es infidelidad para el otro. Que para otra persona le haga un cierto grado de ruido y que considere X cosa como infidelidad, independiente que sea algo con lo que tú no estás de acuerdo, igual es importante atender si tú estás decidiendo tener una relación con la persona. Porque si no, en cuarto lugar, atéñate las consecuencias. Lo digo porque esas cosas ocurren y dices, no, es que no sé qué, ya después no estamos viendo. Después estamos gastando dinero, invirtiendo, mejor decirle invertir, en terapia de pareja y otro tipo de cosas que uno se podría ahorrar. Yo entiendo que estas cosas yo se los digo así como que yo de repente me cuestiono, digo, siento que estas cuestiones de repente las tiro como palos, como de repente muy brusco, tampoco quiero que se sientan mal, pero a veces hay que remecerse un poco, yo creo. Y yo he podido estar ahí, todos podido estar ahí, y todos hemos podido estar aquí. Yo también he tenido problemas en el pasado por el uso de redes sociales, en el sentido de no entender que hay diferencias en cuanto al uso, y que no porque yo le dé un cierto tipo de uso necesariamente va a estar mal o va a estar bien o va a ser mejor que el del otro, y así. Y en relación a esto de la infidelidad no voy a entrar en detalle porque este video no está orientado como a abordar específicamente qué hacer cuando hay una infidelidad de tal y tal cosa. No vamos a hablar acerca de eso. Para eso puedo ir a terapia de pareja. No, mentira. Para eso probablemente hago un video más adelante porque es extremadamente específico y a mucha gente le pasa. Y puede ser provechoso. Pero ya al menos ya tenemos un video acerca de la temática de infidelidad que ya podría dar un cierto tipo de información hacia dónde uno podría ir, qué podría abordar, si llegar a un espacio de terapia con una persona que trabaja esa temática, etc. Entonces esos 4 temas, como yo les digo, son los que son más frecuentes, y más que, como yo les decía, decirles qué es lo que deberían hacer, yo les plantearía una serie de preguntas importantes a hacerse, y las voy a estar mirando. La primera es, ¿qué redes sociales uso? ¿Qué redes sociales usa mi pareja? Siento que me comió una D, pero no importa, detalles. ¿Qué uso le doy a mis redes sociales? ¿Qué creo que me lleva a ese tipo de uso? ¿Qué relación quiero tener con redes sociales? ¿Qué uso creo que le da a mi pareja a sus redes sociales? ¿El uso que llevamos es o no es compatible con la visión o proyecto que queremos para esta relación de pareja? ¿Qué se puede transar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Esas preguntas yo creo que son claves, y ya me explotó la cabeza. ¿Por qué son claves? Porque primero te permite posicionarte desde un cierto grado de conocimiento interno, de decir... aparte de conocerte claramente, y eso en verdad la traducción de lo que acabo de decir en palabras rimbombantes, es conocerte, o sea, ¿qué relación tienes tú con las redes sociales? ¿Por qué lo digo? Porque después llega gente que le encanta, esto es como lo que yo en mi mente digo, esto suena violento, pero digo en esta idea de remecer, pero bueno, me disculpan. Después llegan personas que dicen, no, es que mi pareja hace tal y tal cosa, y a mí me molesta, y uno le plantea, ¿y tú has hecho eso? Sí. Entonces, aquí las cosas de forma equitativa. Para mí es aquí de forma equitativa, a no ser que tú abiertamente estés avalando que esto va a ser diferente.
¿ya? Aquí yo no vengo a decir que todo tiene que ser extremadamente equitativo, porque yo no soy nadie para decirles eso, pero para mí es las cosas por delante, para mí es la verdad por delante. Si tú te estás quejando porque tu pareja está haciendo X cosa, pero nos damos cuenta que tú también lo estás haciendo, o tú empiezas a ver la posibilidad de tratar de que esto sea equitativo, hacerte ver, trabajar en eso, o si no, acepta abiertamente que desde tu forma de posicionarte va a estar el que tú no quieres que esa persona haga a pesar de que tú lo hagas. Pero dilo abiertamente para que le des la posibilidad a la otra persona de decidir, en el mejor de los casos, si es que eso le es o no lo es compatible. Lo digo así como tirándolo como bomba porque, como digo, a la gente le gusta decir eso. Y como digo, todos hemos podido estar ahí. Yo he podido quizás estar ahí, tú a lo mejor también has podido estar ahí. Y tampoco hay que demonizar que uno pueda estar en esa posición, porque a veces uno no se da cuenta tampoco qué hace que a lo mejor yo sí pueda o quiera hacer cierto tipo de cosas, pero estar en contra de que mi pareja lo haga. Y yo creo que esas cosas hay que revisarlo. Serán miedos, serán ansiedades, vaya uno a saber qué. Y pues esas cosas probablemente se pueden revisar y pues se puede ver qué es lo que se puede hacer. En el tema del uso de las redes sociales lo digo porque yo puedo tener un uso, por ejemplo, recreativo, donde veo las redes sociales como una forma de aprender ciertas cosas, pero hay otras personas que lo pueden ver como una forma de conectar y quizás yo no estoy de acuerdo con mi pareja, conecto, conozca gente de manera random, de la nada. Bueno, trataremos de conversar al respecto, por ejemplo. ¿Qué relación quiero tener con mis redes sociales? Suena raro, lo sé, porque es como que las redes sociales fueran un ente, pero sinceramente a veces yo lo veo de esa forma, porque tiene mucha incidencia en muchas cosas del día a día y está muy presente en los hogares, lo queramos o no lo queramos. Y eso puede llevar a decir, yo quiero tener una relación sana con las redes sociales. ¿Qué es una relación sana con las redes sociales? También habría que preguntarse eso. Pero en general la gente cuando plantea esta idea de sano, que sea algo que no nos lleva a usarlo de una forma excesiva entendiéndolo como un cierto grado de dependencia, como de, siento que no puedo dejar de estar un día sin redes sociales, por ejemplo. La relación básicamente, como si fuera una adicción o no. Que tanto mi relación puede ser que tanto yo voy a compartir de mi vida privada en redes sociales. No es lo mismo una cuenta de trabajo versus una cuenta personal. Por ejemplo, yo en mi caso que tengo la cuenta de psicólogo y tengo la cuenta personal como persona natural, Marisolau, donde no los voy a aceptar. Porque soy muy con mi privacidad. A pesar de que yo hago estas cosas y subo videos y todo, obviamente mi vida privada es mi vida privada. Y cada año me vuelvo mucho más privada, ya subo menos cosas. Y que con suerte tengo como 200 amigos, versus gente que tiene 800.000. y claro, ¿qué uso le quiero dar? ¿Qué tanto quiero compartir? ¿Cómo lo veo? También considerando que también después están las reflexiones asociadas a cuáles son los peligros también en relación a las redes sociales. ¿Qué tanto yo me expongo? Estas cosas tienen un costo, estas cosas no son así de gratis y la gente de repente no dimensiona. Y esto también lo lleva un poco al análisis de cuando hay personas que están en pareja, tienen sus hijos y dicen, yo que sí, veo las redes sociales como una extensión del ámbito social. Perfecto, pero revisa qué personas tienes tú en tus redes sociales, porque si empiezas a subir fotos de tus hijos que son menores de edad, chuta, uno nunca sabe, puede haber un problema, los estás exponiendo, todo ese tipo de reflexiones uno debiese hacerlo. Y de mi punto de vista, cuando tenemos menores de edad a nuestro cargo, creo que debería ser con mayor énfasis. Dígame moralista, dígame lo que quieran, pero yo aquí protegiendo los derechos del niño, porque uno nunca sabe, uno está expuesto a muchas cosas. Y lo digo también porque es mi generación, probablemente a los millennials también les da el pasado. Estuvimos muy expuestos a no control parental en ese tipo de situaciones. Lo digo ya sea porque nuestros padres, yo hablo en mi caso, nuestros padres estaban fuera del hogar tratando de trabajar, porque no estaban tan familiarizados con el uso de redes sociales, porque no crecieron como nosotros, de la forma en como crecimos dentro de ese contexto, y no tenían las herramientas para saber cómo hacerlo. Nos podían orientar un poco, pero más allá de eso no. Yo tuve la suerte de haber tenido ciertos tipos de conversaciones en torno a las redes sociales, pero aún así bastante limitado desde mi punto de vista con lo que sabían ellos. Y aún así, esto es una reflexión que yo hacía cuando estaba en el proceso de formación. Uno igual es curioso, uno miente de repente, uno se equivoca, uno ve cosas que no debería, después ve otras cosas que sí le gusta, etc. Y tenía en el proceso de formación una colega que tenía sus hijas y que hablaba de esto del uso de redes sociales como súper prohibitivo, y estamos en un contexto en que ya esa es otra reflexión y otra discusión de que es mucho más difícil para los niños que están en contexto educacional, infancia, adolescencia, estar alejados de las redes sociales. Si para la generación mía o las millennials ya es un poco más complejo por todo lo que se da
del ámbito social, para ellos es más difícil porque todos están hablando de eso. En estos momentos castigar a un niño y sacarle el teléfono, a no ser que todo el contexto esté como muy familiarizado, chile en relación al uso de las redes sociales, muchas veces puede traducirse en exclusión social porque no va a estar al tanto de aquello que está pasando, que es lamentable, sí, pero es una realidad en varios contextos. Entonces, ¿qué pasa con esto que yo le estoy diciendo? Que en ese momento yo le decía, más que prohibirles, trata de obviamente no promover que lo anden usando, pero si lo van a usar, trata de tú estar presente, usa aplicaciones de control parental, trata de estar presente de qué es lo que ven, conversa acerca de lo que ven, porque uno, aunque haya control parental, van a ver cosas que van a aparecer sí o sí en TikTok. Aparecen cosas random, menos mal a mí no, porque yo me preocupo de que mi algoritmo salgan animalitos y cosas entretenidas, pero a los niños por los juegos, ese tipo de cosas le pueden aparecer y uno no sabe con qué se puede topar y es mejor conversar acerca de eso. De paso, en este podcast estamos psicoeducando. Volviendo a este tema, acerca de la multiplicidad de usos que le pueden dar las personas, el que tú puedas saber cuál es el uso que tú quieres llevar también te permite poder planteárselo a la otra persona con la que estás, como también plantearte... Oh, se me puso a llover. No sé si escuchar la lluvia, no creo, pero bueno, este micrófono de repente es tan potente que yo estoy trabajando con gente atendiendo y se escucha cuando están subiendo la escalera de mi casa. Cuando sube gente, ya aquí en mi casa no penan. Oh, sí, no, mentira. Y siguiendo con esto que yo le estoy diciendo, sirve para poder iniciar una conversación respecto a eso. También tratar de conocer el punto de vista de la persona, que hace que esa persona tenga ese tipo de uso de redes sociales, más allá de un entretenimiento, querer conocer gente, compartir. Te permite ir indagando un poco también en el mundo interno de la persona con la que tú estás. Tratar de entender. Ahora, esto que yo les digo, claramente no digo que sea fácil, porque si hay personas que les cuesta hablar acerca de la gestión del dinero, el ámbito de la sexualidad, la relación con las familias de origen, perfectamente este tema de las redes sociales podría ser un tema grande, sobre todo si se relaciona con otro tipo de áreas, como lo que yo les decía de la familia, la extensión de las amistades, todo ese tipo de cosas, la relación con los colegas de trabajo dentro de las redes sociales, etc. Lo digo porque después un ejemplo muy básico es, oh, esta persona le está poniendo me gusta a las fotos de X persona, ¿ya? Y aquí no voy a decir como el típico problema que ocurre, que la gente plantea como la persona estaba en ropa interior o más que eso, estaba en traje de baño, no, sino que de repente les ponen me gusta a fotos, incluso que son fotos familiares, pero la pareja lo puede tomar mal, porque puede ser, tú le estás dando a entender a esta persona que tú estás pendiente de esta persona, y yo no sé si quiero que socialmente se dé a entender que tú estás pendiente de esta persona, independiente de si estamos de acuerdo, o en desacuerdo con el ejemplo que yo le estoy dando. Hoy me está sonando una alarma, tengo que comer colación, estoy con nutricionista ya. Tengo que comer colación. Volviendo a esto, entonces, para esa pausa random, este video es bien random, el orden, todo esto, nos permite, como digo, tratar de entender qué hace que la persona le dé me gusta a cierto tipo de cosas, qué cosas podemos transar. Yo sé que a veces hay cosas, y porque lo he escuchado dentro del contexto de la terapia, que pueden sonar un tanto exagerados del punto de vista desde el que uno está. Recordar que si uno cree que algo es exagerado es porque dentro de su sistema de creencias y valores hay cierto tipo de informaciones que están alejadas de lo que una persona nos puede plantear, que conste, no significa que necesariamente sea bueno o malo lo que la persona nos plantee. Nos lleva al saber esto que la persona nos está planteando, a entender, oye, a esta persona de verdad le preocupa esto. O sea, como lo que para una persona puede ser un simple, estás exagerando con que yo le esté poniendo me gusta a esta persona, puede transformarse en, esta persona de verdad que está sufriendo porque como está interpretando esta situación, es que está viendo en riesgo nuestro vínculo amoroso, por ejemplo. Que suena súper potente y sé que no todas las personas hacen ese análisis, y es un análisis que uno a veces puede tratar de ayudar a hacer dentro del espacio de la terapia cuando es pertinente y realmente aparece ese tipo de análisis, que es un análisis que también cambia la perspectiva de decir, no es que me esté jodiendo nomás, o sea, realmente esta persona ve que hay algo que está pasando que puede afectar la relación y que es importante que yo le ponga atención, y que yo le ponga atención no significa que yo le voy a dar el gusto en todo a esta persona y voy a dejar de hacer cierto tipo de cosas, no necesariamente, pero sí reconocer esta preocupación, que de cierta forma si no hubiera una preocupación, entonces ¿para qué están juntos? ¿Ya? Etcétera. Ahora, como yo les decía, tampoco el fin del video es dar ejemplos específicos de qué hacer ante este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque es algo muy específico. Yo podría hacerle un video en torno, y podría ser un documento informativo también, como de
cómo abordar cuando la persona le pone me gusta a personas con menos ropa, que es distinto a mí no me gusta que mi pareja le ponga me gusta a fotos de personas del sexo opuesto, si somos una relación monógama heterosexual y esta persona no es de su grupo de amigos ni de su familia. ¿Por qué son temas distintos? Porque en cada uno es un desglose como súper específico, que alguien puede decir, ay, pues si me gusta son todos iguales. No son los mismos tipos de me gusta, ya lo sé porque lo he visto, lo he conversado con gente y la gente no se lo toma igual. Para cada uno de ese tipo de cosas hay respuestas específicas porque hay expectativas distintas, hay atribuciones de significado distinto. Cuando digo atribuciones de significado, si no saben lo que les puede servir ver un video anterior que yo he hecho acerca de, no sé si eran preguntas o cosas que en general aparecen en los problemas de pareja, la atribución de significado, entre otro tipo de cosas, ¿ya? Y en esta idea ya con esto voy cerrando, porque como yo les decía, este video es más corto que otros y está relacionado también con solamente dejarles estas preguntas, porque sinceramente yo pues me tengo que ir a trabajar ya, esa es la verdad, por eso quería hacer este video rápido solamente para ponerle el bicho a la curiosidad y hablar y desahogarme un rato. Estoy cansado, jefe, como dice ese video. No sé si es un reel, no sé quién decía eso, pero bueno. Que en cuanto a esto como de qué se puede transar, cómo, cuándo y dónde, eso lo digo pensando en que el uso de redes sociales no siempre va a ser algo estable, ¿ya? Claramente no lo es, ya la pandemia nos dejó en evidencia eso, pero para que nos vamos a ir a casos más extremos, sino que en cuanto al uso de redes sociales puede ser que tengamos que dividir este tipo de preguntas en tipos de aplicación. Ya te interesa otra cosa, te creas o no te creas, mantienes o no mantienes tu perfil de Tinder, si estamos o no estamos en una relación de pareja, qué significa Son preguntas que yo también me he tenido que hacer desde el último tiempo por temas de que yo nunca había estado en una situación donde me tuve que plantear eso al saber X información, decir, uy, ¿será positivo? ¿Y qué pasa si la persona tiene su perfil activo o no? Son cuestionamientos que van a ir surgiendo dependiendo de las personas con las que tú te relaciones. Y no es lo mismo Instagram que TikTok por el tipo de video, el tipo de forma como uno se relaciona. Para la gente que usa Facebook ya es otra cosa, para la gente que usa Threads, para la gente que usa Twitter, creo que todavía se llama Twitter, para la gente que usa canales de Twitch, ese tipo de cosas. Hasta ese tipo de cosas son otro tipo de reflexiones. Hasta el momento nadie se me ha quejado. Qué versa. Nadie ha venido con quejas relacionadas con transmisiones en vivo y ese tipo de cosas. Probablemente en algún momento eso va a ocurrir. Yo estoy segura que alguien va a llegar y va a decir, vi a mi pareja que estaba viendo una transmisión en vivo de una persona que hacía bailes sensuales y no sé qué. Lo digo porque son cosas que ya ocurren cuando la gente resulta que ve contenido no por en en su computadora y la gente le angustia y lo plantean y quieren ver cómo poder abordarlo. Puede que pase después en las transmisiones, si es que estamos así. Y probablemente algún colega ya le haya tocado, no sería raro. Es cosa de tiempo nomás. He pensado irme a esa plataforma, pero sinceramente qué flojera. Ya me encanta hacer esto que hago y ya sería too much. Entonces, en esto no solamente por aplicación, cómo, cuándo y dónde se puede transar, porque puede ser que el uso que cada uno le dé y estas respuestas no siempre sean de la misma forma en todos los espacios en los que las personas o las parejas interactúen. No es lo mismo el uso de redes sociales a solas cuando estamos en casa después del trabajo, cuando quizás alguno de nosotros quiere pasar tiempo de calidad o sinceramente queremos una actividad básica que no nos haga pensar que es el uso de las redes sociales. No es lo mismo el uso de redes sociales en los cumpleaños, en los aniversarios, porque hice así con las manos, no sé, como que me dio por moverla. No es lo mismo que se dé con o sin hijos, frente a los hijos, cuando tenemos mascotas, cuando la mascota está sana o está enferma. No hay que responderse tampoco todo este tipo de preguntas en todos los contextos, porque claramente uno no sabe en qué contextos va a estar a lo largo de su vida, pero yo creo que hay contextos básicos en los cuales sí se podría dar a analizar esto, como decir, en el ámbito social, diría yo, reuniones sociales, reuniones familiares, contextos de trabajo, si es que compartimos o no compartimos espacios de trabajo, y en la intimidad, cuando estamos con algún tipo de rutina en específico. Lo digo porque esto después se va a mezclar con los tipos de límites y otras cosas. Y ya con esto cierro esta idea, dando un ejemplo del ámbito familiar. A lo mejor sí vamos a necesitar conversar acerca de cuál va a ser nuestro uso de redes sociales. O por ejemplo, usar Instagram, TikTok cuando estamos en reuniones, almuerzos familiares.
¿Por qué? Porque quizás puede ser que la relación que tengamos cada uno con nuestros suegros no es la misma. Imaginémonos, caso hipotético que podría darse perfectamente, imaginémonos que hay alguien, la pareja se lleva mal con sus suegros. Y si ya se lleva mal y era ese tipo de actividad extensa, le sumamos además que estamos en la interacción con toda la familia y tenemos a esta persona que se lleva mal con los suegros, que además se pone a mirar el celular, o sea, va a caer mucho peor. Mucho peor. Ya, me vinieron así como recuerdos de Vietnam, me recuerdo, pero no con suegros. Yo en un cumpleaños me acuerdo, tuve un cumpleaños, aquí que le caga el poncho que le caga, pero tengo que hacer mi desahogo. En un cumpleaños, una persona con la que yo estuvo todo el rato con el teléfono y fue súper mal educado. Y menos mal yo no estoy con esa persona, nunca debía haber estado con esa persona. Y fue una cosa súper cuática porque todos se dieron cuenta del grupo de amistades, lo encontraron súper mal educado, súper ordinario, prácticamente odiaron a esta persona, sabiendo que además los cumpleaños para mí son súper importantes. Y esta es una persona que yo ya les he hablado en videos anteriores, como de la que su grupo de amistades era más o menos celoso y tenían los conflictos a grito pelado en contexto de cumpleaños de amistades súper normalizados. No me extraña entonces que se haya dado esto en las redes sociales. Pero sí debo decir que fue eso y no había otro tipo de problemas. Menos mal, digo yo, menos mal. Pobre persona, le deseo lo mejor. Entonces todas esas cosas son contextos que yo les digo, la relación en los contextos, hoy se me estaba chorreando el café, en los contextos de interacciones sociales. Voy a sacar pañuelos. Perdonen el ruido de fondo. Ya, no, en verdad lo voy a dejar ahí, si ya estamos cerrando líneas. Total, ya se me secó el café en la boca. Entonces, con esto que yo les digo, va a depender de cada contexto. La verdad es que para mí esa situación fue extremadamente desagradable. Qué bueno que me acordé, porque fue una cosa horrible. O sea, yo llego a tener una hija y esa persona se comporta así. Nuevamente la alarma que estamos acontecido el día de hoy con este capítulo. Me llega a tener una hija que la pareja se comporta así, lo mando a la punta del cerro. Bueno, la verdad es que sí lo hicieron mis padres. Ya sí me dijeron que dejar a esa persona. Que bueno. Y eso también me da a entender, claro, si esa situación se hubiera dado, por ejemplo, a nivel familiar, mucho más desagradable todavía. No se había dado en todo caso. Yo me pregunto qué habrá pasado. Igual no culpo, o sea, es como no culpar a la persona. Sí, esa persona era responsable de sus actos. Pero también entiendo que habían entre nos habían varias cosas que estaban pasando ahí a nivel salud mental y otro tipo de cosas que de mi punto de vista se mezclaba con ansiedad social y otro tipo de cosas. No es justificación aún así, pero lo digo que así como para prestarle ropa a esta persona, que no era tan mala tampoco, fue una muy buena persona igual, dentro de todo en su globalidad, a pesar de las otras cosas. Fuera. Y no sé por dónde iba. Ah, sí, les decía acerca de lo de estos contextos. Si hubiera sido a nivel familiar, cosa que nunca ocurrió, solamente se dio en esta situación de interacción social con amistades, que para mí ya fue extremadamente grave, hubiera sido mucho peor ante tíos y ese tipo de cosas, porque habría sido como, no estás considerando el que yo te haya traído este espacio. Y con esto que yo les estoy diciendo es una atribución que alguien podría dar. Yo a esta persona no le importo lo suficiente porque no ha sido capaz de mantener una interacción social normal y ha preferido estar en su teléfono viendo redes sociales. Versus que la otra persona, que podría haber sido esta persona con la que yo estuve, no creo que haya sido tan elaborado en sus reflexiones. Bueno, digamos que sí. Pero hay gente que le ha pasado, que yo he atendido, que dice, la verdad es que ya, yo entiendo que la persona haya pensado eso y se haya sentido pésimo porque no estuve atenta a eso. Pero, pensando en este caso hipotético que yo les decía, como de la persona que se ha llevado mal con sus suegros, podría ser que esta persona, en el uso de redes sociales, haya estado canalizando rabia. Vaya a saber uno qué. Haya estado canalizando el mantenerse relativamente compuesto para evitar decir algo que pueda ser incómodo para los suegros. Aquí yo le estoy hablando de un ejemplo inventado, pero que podría estar relacionado con un alto grado de reactividad. Imaginémonos además que esos conflictos o esas rabias que se han dado entre ellos, se han dado además porque los padres no lo aprueban. Imaginémonos este caso, los padres no lo aprueban y además estos padres hacen comentarios negativos hacia él y esta persona que es su pareja no les pone límites a los papás y no defiende a su pareja frente a sus padres, lo que podría hacer, oye, me estoy pasando la media película, lo que podría hacer que este conflicto se alimente mucho más. ¿Y qué pasaría si esas personas llegaran a terapia? Después de que uno revisa todo esto, nos daríamos cuenta, se quedó pegado, ahora sí. ¿De qué nos daríamos cuenta?
que quizás el problema nunca fue el uso de redes sociales en esa actividad familiar. Chan, chan, chan. Después de ese ruido dramático muy desafinado, se los planteo porque a mí me pasa de repente que llegan personas con un X tema y sí, tiene mucho sentido y sí genera conflicto, pero después nos damos cuenta que esto nos da información de más cosas, que en este caso hipotético inventado que yo les decía, sería que hay un problema con los límites, con las familias de origen, por ejemplo. Y podríamos, por ponerle un nombre de síntoma, podría ser que este uso de las redes sociales indebido desde el punto de vista de la otra persona haya sido, como les digo, un síntoma de esto que está pasando, esta problemática con los límites con la familia de origen. Mira qué maravilloso ejemplo, sirvió como para hacer un análisis, no me lo esperaba, esto no estaba planificado. Miren la espontaneidad, todo gracias a esta experiencia negativa con esta persona. Y ay, las decisiones que tomó uno en esta vida, tan joven que era yo. Estaba muy enamorada. Menos mal puedo decir que estoy en una etapa de mi vida en la que estoy con personas que sí son coherentes con lo que yo necesito y quiero, y me encanta con la gente con la que me junto. Me encanta darle amor a aquellas personas que van alineadas con lo mío y que no salen con este tipo de estupideces. Dios santo. Lo del cumpleaños. Este otro ejemplo no, puede ser muy cotidiano. Disculpen si alguien se sintió ofendido al respecto. Y por último, ya con este ejemplo ya termino. No un ejemplo. No, ya se me fue la idea. Lo tenía aquí en la punta de la lengua y estoy señalando la mano. Pero tenía algo relacionado con esto. Sí. Bueno, me quedo simplemente con eso porque ya se me olvidó lo que iba a decir. En el que se puede transar, cómo, cuándo y dónde. Y darles el espacio para decir que si no saben cómo hablar acerca de eso, por supuesto pueden buscar ayuda profesional. Bajo ese contexto de la ayuda profesional, siempre les voy a recomendar que sean personas que ustedes vean que trabajen este tipo de temáticas. Lo digo porque después me encuentro con personas que me dicen: a mí el psicólogo, la psicóloga me dijo X cosa, y yo digo: ¿por qué, mi chica, te dijeron eso? Nunca te debieron haber dicho eso. Ya sea porque la persona no supo hacer bien su trabajo, porque simplemente nunca supo cómo hacer su trabajo, porque no tenía la formación, que está bien, no todos los colegas abordamos todos los temas. Yo no trabajo, por ejemplo, trastorno de alimentación y es válido, pero para eso hay que saber identificar eso y tratar de derivar. Ahora, sé que no es responsabilidad de ustedes que la persona no sepa hacer su trabajo, pero sí es responsabilidad de ustedes averiguar desde antes con quién van a tratar de trabajar. Cosas básicas desde ya para recordarle, aunque suene como papagayo, es: si ustedes son adultos, no busquen psicólogo infanto-juvenil. Si su hijo es adolescente, no busquen a alguien que trabaja con adultos mayores. Son cosas que uno dice dos dedos de frente, pero sinceramente cuando yo hablé estas cosas con mi papá no sabía. Mi papá nunca supo que los psicólogos clínicos se diferenciaban eso, y es como, pero obvio. Bueno, no es tan obvio claramente. Entonces, por darles un ejemplo, no todas las personas que trabajan en terapia individual van a saber cómo abordar problemáticas relacionadas con infidelidad, por ejemplo, y que después yo me doy cuenta de sugerencias y orientaciones que les dan a la gente que son súper dañinas y que la gente sale espantada, y es porque, claro, la persona no tenía la formación como tal. Y ahí, bueno, después está la reflexión de que si ustedes, a pesar de que hicieron la búsqueda, no se encontraron con alguien que calzara con sus expectativas, bueno, ya hace un análisis para los colegas que lo están recibiendo, que debiesen hacer un análisis y decir qué temas trabajo y qué temas no trabajo. Pero ya esa es otra historia, y eso me recuerda a un video que tengo tiempo atrás de una experiencia negativa que tuve yendo al psicólogo. Yo siendo psicóloga actualmente, pero en esos tiempos yo estaba estudiando todavía, no ejercía, y fui con un psicólogo que la verdad es que las cosas que me dijo, yo dije: Dios santo, yo trabajo, y además este era terapeuta de pareja, yo trabajo con pareja y nunca en mi vida, casi se me sale un garabato, diría lo que a mí me dijo esa persona acerca de X temática, como que Dios santo, la ignorancia total acerca de no saber nada acerca de la monogamia, no saber nada acerca de resolución de conflictos, etc. Ya me alteré ya. Aquí hemos pasado por todo tipo de emociones en este capítulo. No pensé que iba a ser tan con esta curva de emociones, pero sí sabía que iba a ser más un corriente de la conciencia, porque sí tenía ganas de hacerlo. También la verdad es que ustedes se habrán dado cuenta que estamos como más oscuras, pero es porque en general ya en esta fecha está todo mucho más oscuro,
Ojalá uno poder tener ese bronceado de verano todo el año, pero no se puede, así es la vida, así que nos tenemos que conformar con estos fondos y estas luces, ¿ya? De todas formas, espero que les haya gustado el video. Yo ahora, después de esto, sí voy a ir a comerme mi colación porque ya ha sido too much. Tendré una pausa de 20 minutos. Sí, estoy bien de la hora, son las 4:41. 19 minutos y después vuelvo a trabajar como tal. Dicho esto, nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Te lo dice tu psicóloga, que siente que fue como súper... como al momento de contar todas estas cosas. Pero la verdad es que yo soy así en mi vida privada. Yo en sesión le hablo súper pausado, porque claramente es mi trabajo. Pero de forma natural yo hablo así, de repente hablo muy muy rápido. Igual es chistoso porque después yo me escucho editando el video y es como, en verdad no sonaba tan alterada. Es como, no sé, me ha pasado eso y me pasó en el pasado realizando cierto tipo de intervención en el proceso de formación, me acuerdo. Hubo una sesión en específico, esa otra historia, pero a modo breve, hubo una sesión donde era necesario la confrontación. Era una familia y yo le daba, yo estaba con mi coterapeuta, le di, como que yo sentí que le di duro a uno de los familiares, posponer. Y termina la sesión, bueno, se logró todo lo que se logró. Después igual tuvimos un feedback súper bueno, hubo mucho progreso después de esa sesión, pero sinceramente yo terminé la sesión, dije, soy la peor persona del mundo. Me sentí horrible, dije, no, fue demasiado, así como que me sentí demasiado confrontacional porque no soltaba la pregunta. Pero después, claro, la percepción de mi colega era como, sí, no. Después vi la grabación, porque grabamos las sesiones y en verdad no fue tanto, como que era muy serio y todo. Claro, sí, fue confrontacional, pero yo lo viví súper intenso, como que después dije yo como que me sentí muy mal, pero menos mal después la grabación se vio que no era tan así. Entonces, eso se lo digo porque quizás ustedes tienen X percepción de cómo hablo yo acá, pero yo a veces siento esto como muy intenso. Y quizás en el fondo no suena tan intenso. Espero que no, pero en algunas situaciones específicas espero que sí suene intenso, como para pegarles igual el revésón de todas formas. Y ahora sí los dejo, que me quedan menos minutos de descanso. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.